Sí, gracias, maestra Villatoro. Primero, pues siempre darle gracias a Dios por un día nuevo más de vida y a la vez, pues siempre desearles a todos que sigamos cuidándonos y con las medidas respectivas. En esta oportunidad, pues me siento muy contento siempre de contar con el apoyo de el doctor Mario en esta oportunidad para fortalecer un tema tan importante como lo es el estudiante sancarlista. Esto es parte importante de nosotros como sancarlistas, como estudiantes y como también para los futuros estudiantes que estarán. Así que nuevamente felicitar al departamento de posgrado, a todo el equipo del CUNSAC, a la maestra Villatoro y sobre todo también al doctor Mario por el apoyo que nos brinda en estas oportunidades y que siempre le ha brindado a nuestra querida universidad. Gracias por defenderla también en todo momento y por estar apoyando en diferentes temas coyunturales. Así que felicitaciones a todos, que les saquemos el máximo provecho y que Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, tendremos la actividad programada con el doctor Mario Roberto Morales. Muchas gracias. Si quiere, puede activar su micrófono, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse nuevamente en esta plataforma del CUNSAC para conversar críticamente acerca de algunas problemáticas que son fundamentales para nuestra universidad y para nuestro país. Esta vez el tema que se me propuso fue ¿qué significa ser estudiante de la Universidad de San Carlos? Y me parece que el insumo que ustedes tienen es un discurso mío con ocasión del Día del Estudiante del 2017, cuando se premió la excelencia académica estudiantil en el iglú de la ciudad universitaria. Y si ustedes ven ese discurso, se van a dar cuenta que el enfoque básico del discurso es un enfoque más que ético, moral. Y enfatizo moral por el hecho de que estamos viviendo una época de crisis de valores, crisis de paradigmas, en la que aquello que se consideró digno, aquello que se consideró inspirador de conductas e incluso de sacrificios, ha caído no solo en desuso, sino en desprestigio, ¿no? De tal modo que valores como la lealtad, valores como la honestidad, la honradez, han, digamos, actualmente caído en absoluto desuso. Y en su lugar tenemos antivalores como el oportunismo, como el arribismo, como la ley del más fuerte, como la ley del más astuto, no del más inteligente, sino del más astuto. Y nuestra moral, la moral del mundo en general, dejó de ser una moral basada en valores para convertirse en una moral basada en antivalores de conveniencia individualista, que son las que rigen la conducta de las personas, y el ámbito universitario y profesional no se escapa de esta crisis de paradigmas. De hecho, pues la posmodernidad, que es la era que estamos viviendo, es una era de absoluto relativismo, lo cual quiere decir que a absolutamente todo se le da el mismo peso, como si absolutamente todo tuviera el mismo peso, la misma importancia. De ahí que el eclecticismo sea una de las
técnicas, digamos, predilectas de muchos profesores, en el sentido de que presentan un abanico de teorías al estudiante y le dicen que escoja cuál le gusta más, como si el pensamiento crítico, que es el que debe reinar en una universidad, se tratara de escoger un producto, entre otros, de una góndola de supermercado, ¿no? Es un error profundo, estructural, darle a todas las teorías, a todas las conductas, a todas las ideas, a todas las ideologías, a todas las convicciones el mismo peso en nombre de la libertad de expresión, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Bueno, sí, pero todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero también todo el mundo se responsabiliza por lo que expresa. Esto implica que cuando uno ejerce su libertad de expresión, no está autorizado moralmente para decir lo que le da la gana y para decir tonterías, para decir pensamientos en realidad no pensados. Y esto cunde en las redes sociales, ¿no? Esta es la norma de las redes sociales. En nombre de la libertad de expresión se cometen absolutos atropellos a la teoría, a la ética, a la moral, a la historia, a la historia de las ideas, de los países, etcétera, por un opinionismo errático sin base, ¿no? Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que parte de la crisis de paradigma que estamos viviendo implica la ausencia de valores morales que guíen nuestra conducta y nuestra vida y que guíen también, que sean un código de conducta en nuestras relaciones con los demás. Y esto es lo que nos surge a nosotros rescatar. Nos surge rescatar, y qué mejor que, llamémosle así, el gremio de los estudiantes para hacerlo, ¿no? También el gremio de los profesores. Hay otro discurso que me parece que quizá también se los pasaron, que es mi discurso unos días después del discurso para el Día del Estudiante, un discurso para profesor universitario, ¿no? Que también lo di con ocasión del premio a la excelencia académica a los profesores en el IGLU, unos días después del de los estudiantes. Entonces, la universidad, digamos, como un espacio de ejercicio del criterio libre, como un espacio de ejercicio del pensamiento crítico, como un espacio de ejercicio del pensamiento científico, es un espacio también ético y moral, que se ha visto afectado sin duda por esta crisis de paradigma, ¿no? Obviamente una crisis de paradigma no sobreviene porque sí y en sí misma. Una crisis de paradigma sobreviene porque ocurren hechos históricos que precipitan esa crisis de paradigma. Es bien sabido, por ejemplo, que las ideas filosóficas existencialistas, especialmente en el existencialismo francés, son producto del estado mental en que quedó la gente cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Todo el edificio ético y moral, todo ese edificio axiológico, todo ese edificio de valores europeos basados en el paradigma cartesiano, en que la razón era el único criterio de verdad y que la razón implicaba también una ética y una moral, quedaron destrozados en la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, de ahí la reacción de las vanguardias,
Y en la Segunda Guerra Mundial esto se terminó de pulverizar por el hecho de que toda la ideología europea basada en el cartesianismo, basada en la razón, se vio despedazada cuando se logra establecer cuáles fueron los motivos reales de la guerra, ¿no? Que no fueron otros que intereses de mercado, intereses de élites que pusieron a los pueblos a pelear entre sí como carne de cañón para hacer prevalecer sus intereses particulares. Algo así está ocurriendo ahora con el coronavirus, ¿no? Hay una parte de la élite mundial que quiere que la gente se quede en casa y hay otra parte que quiere que la gente salga a trabajar, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar que entre la parálisis de toda la empresarialidad en este momento por el virus, se incluye también la parálisis de la narcoactividad. Esto implica una parálisis del lavado de dinero, lo cual implica una parálisis de gran parte de la banca mundial, ¿verdad? Que es el caballo de batalla del capitalismo corporativo financiero especulativo. Mientras que hay otro tipo de capital, que es el capital basado en la productividad física, no en la especulación financiera, al que no le importa que la gente se quede en su casa, ¿no? Que pretende que todos se queden en su casa y no le importa el colapso de la economía. En este momento no se trata de escoger quién es mejor, se trata nada más de entender que muchas de las falsas noticias que se difunden en los medios masivos y las redes sociales obedecen a esos dos intereses, y tal vez saber esto nos va a ayudar a discernir de mejor manera qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Esto solo para ilustrar que las crisis de paradigmas y las crisis éticas y morales no sobrevienen, o sea, estas decadencias no sobrevienen porque sí, sobrevienen porque responden a fenómenos históricos, concretos, ¿no? En los que se pulverizan los valores anteriores y se crean otros valores. El problema que estamos viviendo nosotros desde hace, no sé, 30 años, 40, es que la posmodernidad logró pulverizar todos los valores modernos en las juventudes, pero no ha creado nuevos valores. De tal manera que ahora tenemos una juventud relativista, cuyo horizonte más importante es la entretención constante, ¿verdad? El pasatiempo, el opinionismo, y en la cual los medios audiovisuales han matado toda vocación cognitiva, ¿no? Antes la gente iba a la universidad porque quería hacer algo por su gente, por su país, ¿no? El abogado quería defender gente a la que no se le hacía justicia, el médico quería curar gente que no accede a la salud privada, en fin, había una vocación cognitiva, la gente quería saber para devolver. Eso se perdió, ¿no? Se perdió. Y ahora los estudios universitarios se realizan para la obtención de una licencia, ¿no? de un título que permita conseguir un empleo cualquiera, ¿no? De tal manera que lo cognitivo, el conocimiento, importa menos. Entonces vivimos una crisis paradigmática, una crisis moral. Mi insistencia en la dimensión moral del ser humano tiene que ver con esta necesidad, ¿no? Para crear un nuevo paradigma tenemos que asumir valores morales. Y no los vamos a asumir del aire, ¿verdad? No los vamos a asumir de una religión, de un partido político, no los vamos a asumir hipócritamente. Son valores que tienen que surgir de la necesidad histórica
que nosotros tenemos que asumir, superar, remontar, modificar, etc. Y en ese sentido, los seres humanos nos diferenciamos de las demás especies animales porque somos la única especie que aspira a la libertad y que ejerce la creatividad. La aspiración a la libertad es un ejercicio moral. Los pajaritos, las vacas, los caballos, los perros no aspiran a eso. No tienen conciencia de sí como especie. Tienen un comportamiento instintivo. Pero nosotros tenemos conciencia crítica, querámoslo o no, y de ahí surge la noción del deber ser, ¿no? No solo ser, sino deber ser, ¿verdad? Tenemos un imperativo moral en la base de nuestra conducta. Un imperativo moral que a menudo pisoteamos, pasamos encima de él y no nos importa en aras de un pragmatismo materialista, es decir, de un pragmatismo de conveniencia, oportunista, arribista, porque eso es lo que se valora en la sociedad actualmente y eso es lo que se considera para determinar si una persona es exitosa o no. Entonces, el éxito es justamente, el éxito se alcanza justamente no practicando muchos de los valores humanos que no solo eran de la modernidad, sino que vienen siendo valores humanos que al irse se van adecuando a cada época histórica, pero permanecen siendo los mismos, ¿no? La lealtad, por ejemplo, en la Edad Media la lealtad era un valor para el rey, hacia el rey. Después, en la modernidad, la lealtad es un valor individual hacia el prójimo, ¿verdad? Hacia el prójimo de clase social. La retórica del capital le inculca al obrero que sea leal a su patrón, cuando esa lealtad al obrero no le conviene. Y entonces esas lealtades se negocian por medio del sindicalismo, por medio de las luchas, en fin. Los valores se van adecuando a la época, pero son los mismos. Y en la posmodernidad, por primera vez en la historia, esos valores desaparecen del todo. Si no desaparecen del todo, sí nos vemos obligados a transgredirlos y a pisotearlos en aras del éxito, ¿no? En aras de un empleo, en aras de un ascenso económico que por la vía de la legalidad oficial no se consigue. Entonces, decía que la dimensión moral nos diferencia de las demás especies y que la moral de un individuo o de un colectivo no surge por ocurrencia de un filósofo, por ocurrencia de un intelectual o de un moralista o de un hombre religioso, no. Surge de la necesidad histórica con la que estamos lidiando. Y en ese sentido, yo creo que existe una moral carolina, ¿no? Algunos le dicen sancarlista, otros le dicen carolingia, pero yo creo que carolingia me parece a mí que es un término que no es adecuado para hablar de la Universidad de San Carlos, porque todo lo carolingio se refiere a Carlomagno, un héroe medieval francés que no creo que tenga nada que ver con la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos tiene que ver con el rey Carlos III de España, y todo lo referido a Carlos, al rey de España, se llama carolino. De hecho, en el lema de la universidad se lee Carolina Academia Cuactemalensis Inter Caeteras Orbis Conspicua. O sea, Universidad Carolina de Guatemala, mejor entre las mejores del mundo. Entonces, ¿cuál, según mi manera de ver, y estoy explicando esto porque es lo que me motivó a hacer el discurso que ustedes leyeron, ¿cómo se determinaría una moral carolina o sancarlista, ¿no? Bueno, hay que
analizar cuál es la historia de nuestra universidad. Se repite mucho que nuestra universidad es real y pontificia, y efectivamente lo fue, ¿no? Fue real porque se creó por decreto de un rey, y es pontificia porque su creación se realizó por medio de una bula papal. En ese sentido, empezó siendo una universidad criolla, eurocéntrica, elitista, con algunas excepciones, porque hubo indígenas becados a la universidad en tiempos de la colonia. Pero en el siglo XX, la Universidad de San Carlos sufrió una revolución estructural. Esta revolución estructural se dio en todas las universidades del mundo y, como ustedes saben, su origen fue la Universidad de Córdoba en Argentina, que en 1918 su clase estudiantil realiza lo que se llama la Reforma Universitaria de Córdoba, que no fue otra cosa sino la superación de la universidad medieval, la Real y Pontificia Universidad, y la fundación de la universidad moderna. ¿Qué es la universidad moderna? Seamos sencillos en la explicación. La universidad moderna es una universidad regida por la autonomía universitaria y por la libertad de cátedra, entre otras disposiciones menores, digamos, o características menores que animan su funcionamiento. Entonces, ¿qué es la autonomía universitaria? La autonomía universitaria no es otra cosa que la autorización que tiene la universidad para regirse a sí misma en materia administrativa y académica. Mucha gente que no quiere la Universidad de San Carlos dice, bueno, si es autónoma, que se mantenga a sí misma, ¿por qué viven peleando por su presupuesto? Pues no, constitucionalmente la universidad es pública y por lo tanto es financiada por el Estado con un presupuesto determinado en la Constitución, y parte de su autonomía es ejercer, digamos, ejecutar ese presupuesto como mejor lo consideren sus autoridades. Es parte del ejercicio de la autonomía ejecutar ese presupuesto de la manera autónoma que mejor les parezca a los universitarios. Igualmente, la autonomía, como decía, es administrativa y académica. La autonomía académica tiene que ver con la libertad del diseño de programas de estudio, del diseño de programas de investigación, del diseño de programas de extensión, etcétera, ¿no? Y es en la autonomía académica donde cabe la libertad de cátedra. La libertad de cátedra, permítanme leerles la definición de libertad de cátedra que da el diccionario de términos jurídicos de la Real Academia Española, y que dice así, ¿no? Libertad de cátedra, derecho fundamental de los profesores y una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza, así como concreción específica de la libertad de expresión, que supone la posibilidad que tienen los docentes de exponer la materia que deben impartir con arreglo a sus propias convicciones, siempre con cumplimiento de los programas establecidos y a las competencias de los diversos órganos que tienen atribuida a la organización de la docencia. Por ejemplo, los departamentos en la enseñanza universitaria, en el bien entendido de que éstas sean ejercidas de forma adecuada. En otras palabras, la libertad de cátedra, como todas las libertades humanas, es una libertad restringida. En este caso, restringida por la ley interna de la Universidad Autónoma, que es una ley que autónomamente se dio la universidad, y dentro de esa autonomía, dentro de esa ley que rige el quehacer universitario, cabe la libertad de cátedra. El problema ocurre cuando
alguien quiere ejercer la libertad de cátedra transgrediendo la ley interna de la universidad, ¿no? Entonces, cuando las libertades humanas transgreden sus límites, se vuelven libertinaje. Y se puede incurrir en delitos, se puede incurrir en muchas cosas, ¿no? Entonces, la libertad de cátedra es el ejercicio de la libre expresión de un profesor, incluso de su propia ideología, dentro del marco de la ley interna de la universidad y de los programas aprobados autónomamente. Y esto es parte de la autonomía. Entonces, digamos, una universidad regida por la autonomía y por la libertad de cátedra es una universidad radicalmente distinta de la universidad medieval. Si en Córdoba esto ocurrió en 1918, en Guatemala ocurre hasta 1944, cuando en una solemne ceremonia la Junta Revolucionaria de Gobierno, en donde estaba Jacobo Arbenz, Toriello y Arana, en el centro universitario, en lo que hoy es el Centro Universitario, Cultural Universitario, que algunos le llaman Paraninfo. El Paraninfo es nada más la sala de eventos. Ahí, en 1944, se declaró la autonomía universitaria, siendo rector el doctor Carlos Federico Mora, psiquiatra. Y a partir de entonces nosotros tenemos una universidad moderna, ¿no?, en la que la autoridad docente no está por encima de la autoridad estudiantil, sino que la autoridad estudiantil y la docente tienen que mantener un balance, porque hay libertad de expresión estudiantil y hay libertad de cátedra, ¿no? Y estas libertades que a menudo colisionan son las que se tienen que negociar en el marco de la autonomía universitaria. En ese sentido, la Universidad de San Carlos es una universidad pública, ¿no? Solo en una universidad pública puede existir esto. En una universidad privada, el estudiante y el profesor hacen lo que las autoridades le dicen. Y los profesores enseñan lo que le dicen, los estudiantes se comportan como les dicen que se comporten. El margen de libertad de cátedra, que también existe en las privadas, es más estrecho que en las universidades públicas. Entonces, el hecho de ser una universidad pública y autónoma implica que esa universidad se mantiene con los impuestos que paga el pueblo, ¿no? Y que es como todas las universidades públicas fundadas sobre la base del liberalismo clásico, esa universidad sirve para ejercer la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, para formar ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Es un individuo formado en el civismo que la educación pública le enseña, ¿no? Y este civismo tiene que ver con la cultura de comprender que la soberanía radica en el ciudadano y no en el gobierno. Tiene que ver con que el ciudadano está capacitado para entender lo que hace el Estado y el gobierno y que tiene la potestad soberana de quitar y poner dirigentes políticos. Para eso sirve una universidad pública en el esquema liberal en el que fue modernizada la Universidad de San Carlos. Entonces, es por eso que la Universidad de San Carlos tiene una historia estudiantil heroica, que se ha opuesto a dictaduras, que ha tenido participación política intensa y también tiene una historia, digamos, docente y administrativa caracterizada por ser la conciencia crítica y lúcida de su sociedad, la que le dice a la sociedad o al Estado, momento, por ahí no va el proceso que nos conviene, debe ir por aquí, ¿no?
Esa es la razón por la cual la universidad tiene representaciones en la Junta Monetaria, en el ICS, etcétera. Es una universidad íntimamente imbricada en el quehacer político nacional, porque es pública y porque es autónoma. Y la autonomía garantiza libertad de expresión, libertad de pensamiento y supuestamente vacuna contra la influencia de partidos políticos, de religiosidades, de sectas religiosas, porque la educación pública es laica. Entonces, yo creo que de esta característica histórica nosotros podemos deducir una moral docente y una moral estudiantil de la Universidad de San Carlos, ¿no? No estamos hablando ni de la Landívar ni de la Marroquín, estamos hablando de esta universidad que tiene estas características que se forjaron en este proceso histórico. Entonces, si la Universidad de San Carlos es una universidad autónoma, con libertad de cátedra, pública, cuya educación es laica, gratuita, y cuyo objetivo es formar ciudadanos cultos, o sea, ciudadanos formados en cultura política, en civismo, ¿verdad? Además de que tenga una profesión técnica como medicina, agronomía, arquitectura, etcétera, debe ser un ciudadano formado. Un ciudadano es alguien capaz de fiscalizar al Estado. Es alguien capaz de representar a la sociedad civil en su función de fiscalizar a los gobernantes. Entonces, no es difícil deducir de esta matriz histórica una moral y una ética, ¿no? La diferencia entre ética y moral, ustedes saben, es que la ética rige comportamientos gremiales profesionales, ¿no? Por eso hay una ética de los médicos, hay una ética de los abogados, pero lo moral tiene que ver con la persona humana, con el ser humano en general, y se trata de la observancia de valores que preservan la especie, ¿no? La solidaridad, el amor, las lealtades, no traicionar, en fin. Estos son valores que en definitiva preservan la especie, ¿no? No nos permiten ser traidores a la especie. Mientras que una transgresión ética nos permite ser traidores a la profesión o al gremio. Entonces, yo insisto en el asunto moral por la crisis de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Entonces, una de las tareas que además es muy voceada en la Universidad de San Carlos, o uno de los valores y de las prácticas conductuales del estudiante carolino sancarlista, es en tanto que su formación intelectual, profesional, se realiza gracias a los impuestos del pueblo, pues es devolverle al pueblo algo de lo que el pueblo ha invertido en él, ¿no? De hecho, esta es la tarea de la universidad pública en general. Formar ciudadanos, ¿para qué? Para que se integren al quehacer cívico, político, etcétera, en el mejoramiento de su país, ¿no? Volviéndose, formando parte de estamentos intelectuales que guíen a su país en un desarrollo ascendente. Para eso sirven las universidades. Entonces, este es un primer elemento moral, ¿no? Devolverle al pueblo que me dio a mí mi profesión, mi intelectualidad, etcétera, algo, ¿no? En servicios profesionales. Y en ese sentido, digamos, existe espontáneamente un deber ser estudiantil, en el sentido de que si hay conciencia de nuestro origen como estudiantes, ¿no? El deber ser es devolverle algo a quienes nos han hecho estudiantes y posteriormente
profesionales. En ese sentido, ser estudiante sancarlista o carolino significa histórico respecto de nuestra universidad, respecto del carácter de nuestra universidad, ¿no? Pública, autónoma, y esa conciencia y el resultado de esa conciencia tendría que ser un comportamiento de solidaridad popular, de solidaridad con el pueblo que desde su marginalidad hace posible la existencia de nuestra universidad. En este contexto, digamos, ¿qué debe hacer un estudiante universitario además de devolverle al pueblo algo de lo que el pueblo ha invertido en él? Bueno, hay que situarnos en la historia, ¿no? Estamos viviendo una época en que el ideal educativo neoliberal priva por encima de un ideal educativo crítico. ¿Cuál es el ideal neoliberal de educación? Explícitamente lo han dicho muchos de los intelectuales de derecha neoliberal. La educación debe ser de primera calidad para las élites a fin de que gobiernen. Bien, para las masas, la educación debe ser aprendizaje de oficios o profesiones menores, sobre todo técnicas, porque no necesitan saber, según ellos, no necesitan saber cómo funciona el mundo, ni la sociedad, solo necesitan saber un oficio y punto. Y digamos, mientras que el ideal liberal de la educación, que es el ideal en el que la Universidad de San Carlos se vuelve moderna, consiste en educar a todos, a fin de que todo el pueblo sea ciudadano. En nuestro país tenemos gente fuera de la ciudadanía, aunque tengan DPI, porque ser ciudadano es conocer la historia del país, es entender cómo funciona el Estado y cómo puedo yo fiscalizarlo. Entonces, el ideal de educar a todos, incluso está en el lema de la universidad, ir y enseñar a todos, no es solo a las élites, ¿no? Y en ese sentido, pues, esa frase es una frase liberal, ¿verdad? Un liberalismo que viene del siglo XVIII, en su expresión clásica, ¿no? Pero digamos, la educación elitista, neoliberal, nos ha ido ganando y, digamos, la crisis del paradigma, el intelicidio que se perpetra por medio de los medios masivos audiovisuales que hacen que la gente ya no pueda leer, que no entienda lo que lee, nos ha llevado a un bajón en la calidad educativa en todo el mundo. Entonces, una de las tareas que el estudiante y el profesor universitario tienen es restituirle a la universidad el estatuto crítico que le corresponde, ¿no? La criticidad, que es la capacidad de hacer análisis, de hacer síntesis, de llegar a conclusiones, y no solo de hacer estudios mecánicos, memorísticos para ganar exámenes, que es lo que está ocurriendo, no solo en la USAC, en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros un deber ser clarísimo para todos los sancarlistas, porque somos una universidad pública, nos debemos al pueblo, porque el pueblo nos ha construido. Y en ese sentido, se espera del estudiante que sea un ser humano dedicado al cultivo de su mente, al cultivo de su inteligencia, ¿no? Al cultivo de su lucidez, al cultivo de su capacidad de análisis, de síntesis, de llegar a conclusiones, y no un receptor pasivo de datos inconexos y yuxtapuestos que a la postre no entiende, no llega a comprenderlos a cabalidad, y en una persona que llega al aula a no estudiar o a estudiar a medias solo para ganar determinados cursos, para graduarse, ¿no?
Se trata de desarrollar vocaciones cognitivas por medio de la criticidad, ¿no?, a fin de enseñarle al pueblo a transformar nuestro país, ¿no? A ese pueblo al que nos debemos enseñar, de ahí ir y enseñar a todos. La Universidad de San Carlos es una universidad popular. En esa universidad estudian personas que en otra parte no podrían estudiar, porque no se pueden costear los estudios. Entonces, pues es obvio, ¿no?, que si es una universidad popular se debe al pueblo, no a élites políticas, no a intereses elitistas, no a teorías educativas de élite como son las neoliberales. Entonces, el estudiante y el egresado de la USAC tienen el deber moral de convertirse en intelectuales orgánicos de su pueblo. Orgánicos quiere decir que formen con el pueblo un solo organismo, ¿no? Y el intelectual es el encargado de guiar, de orientar para la mejoría de las condiciones de vida populares del pueblo, ¿no? ¿Cuál es el referente? Es decir, ser intelectual orgánico no es lo mismo que ser un profesional mercenario que le sirve a cualquiera por el lucro, que es lo que ocurre, no solo en la USAC, en todo el mundo, ¿no? Trabajar para cualquiera. Se trata de ganarse la vida, sí, pero sin olvidar que tenemos un compromiso moral con el pueblo. Obviamente, este compromiso moral, como toda moral, necesita ser libre. Es decir, nadie, y yo menos, le voy a decir a nadie cuál debe ser su moral. Estas son ideas mías, que yo las comparto y las extraigo de nuestra propia historia, ¿no? Pero la moral o es libre, es personal, surge de uno o no surge, ¿no? Porque uno puede fingir una moral, pero en definitiva eso se descubre, se nota. Una moral coherente se nota en la trayectoria de toda una vida de una persona. La moral es lo que uno hace, así se manifiesta la moral en los actos, no tanto en las palabras, como en los actos. José Martí, que no tenía el menor talento militar, se subió a un caballo para ir a una batalla, a pesar de que todo el mundo le dijo que no lo hiciera, porque dijo, si yo no me subo a este caballo, todo lo que he escrito no tendría validez. Porque él escribió que morir por la patria es vivir, etcétera, y qué bonito que los demás lo hicieran y él no. Entonces él se sube a ese caballo con la mala suerte de que es el primero en caer por una bala, ¿no? Pero así se funda él como un ser moral. O sea, un ser moral es aquel que lleva a la práctica lo que dice que se debe hacer. Nosotros tenemos aquí un ejemplo grandioso que es Otto René Castillo, que dijo, vamos patria a caminar, yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo me quedaré sin ojos para que tú mires, yo he de, en fin, ¿cómo era? Emergerá mi rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Entonces, si él estuviera vivo ahorita y fuera un viejito que anduviera por ahí, todo lo que escribió se hubiera derrumbado, ¿no? La moral tiene esa grandiosidad, ¿no? Es la capacidad del ser humano de generar un deber ser y de vivirlo, de demostrarlo con los actos. Bien, ¿cuál es el referente moral de un estudiante y de un profesional sancarlista? La autonomía universitaria. Es decir, la autonomía universitaria como la mayor conquista de la Universidad de San Carlos, porque sin esa autonomía estamos a merced del Estado, estamos a merced de los políticos, estamos a merced de todo el mundo. Y el ideal de la educación pública, laica, gratuita y ojalá obligatoria, ¿no? Que fuera obligatoria para todo el mundo,
o sea, que todo el mundo fuera universitario, un chef universitario, cualquier oficio universitario que fuera obligatorio. Esto no se logra aquí, pero nosotros debemos luchar porque la educación de la USAC siga siendo pública, o sea, que no se privatice y siga siendo laica, que no responda a intereses religiosos de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo, de ninguna religión. Bien, todos sabemos lo que pasó en 1981 cuando la universidad fue ocupada y 800 de sus miembros, entre profesores, estudiantes y trabajadores, fueron asesinados por el ejército de Guatemala. A partir de entonces ocurrió que pues unos se murieron, otros se fueron al exilio y la Universidad de San Carlos quedó sin el personal que la guiaba hasta entonces. La gente que se quedó pues tuvo que ascender sin guía, sin mayor guía, y el resultado es que la excelencia académica que había caracterizado a la USAC hasta entonces bajó. Y esta es la hora en que no nos recuperamos de ese golpe de 1981. Este es otro motivo de comportamiento moral. Tenemos la obligación moral de restituirle a nuestra universidad la excelencia académica que tuvo, de ser la mejor de Centroamérica para empezar y una de las mejores de América Latina. Actualmente la mejor universidad de Centroamérica es la de Costa Rica, ¿no? ¿Y quién es la madrina de la Universidad de Costa Rica? La Universidad de San Carlos, que se creó gracias a la USAC y ahora la superó. Esto nos debería dar, pues, digamos, nos debería motivar para mejorar la excelencia académica de la USAC. Y lo cual me lleva a hacer del estudiante un agente activo de la excelencia académica, ¿no? Lo cual no implica dejar de hacer política, pero en el entendido de que la mejor manera en que una universidad pública puede hacer política es siendo académicamente excelente, porque eso es lo que le da autoridad moral ante la sociedad. No quemando llantas nada más, no movilizándose y haciendo bochinches nada más. Eso se hace cuando no hay otro camino. Cuando la legalidad no deja otro camino, la movilización, sí, estudiantil, perfecto, y de docentes también. Y la universidad en pleno en la calle, eso ha pasado. Pero la mejor manera de tener poder político para una universidad es tener la mayor excelencia académica posible, ¿no? Y eso me lleva a la necesidad de la reforma universitaria. Justamente la reforma universitaria, yo creo que parte del corazón de la reforma universitaria tiene que ser instaurar en la Universidad de San Carlos el pensamiento crítico como pensamiento rector de la actividad académica, ¿no? Y en esto estamos comprometidos todos, profesores y estudiantes, también egresados, porque si se tratara de otro tipo de institución, pues bien, hagámosla políticamente poderosa, militarmente poderosa, pero no, es una universidad. Y una universidad es una institución encargada de educar críticamente a sus ciudadanos para que sean ciudadanos críticos, ¿no? Entonces, lo que una universidad tiene que tener es excelencia académica, no otra cosa, ¿no? No otra cosa, eso es lo principal, ¿no? En ese sentido, tanto el profesor universitario como el estudiante necesitan constituirse a sí mismos en un sujeto moral. Somos sujetos cognitivos, somos sujetos políticos, somos etcétera, pero necesitamos asumir una moral que se extraiga de la historia y de la naturaleza misma de nuestra universidad, que rija nuestro comportamiento dentro y fuera de la universidad, ¿no? Entonces, un sujeto moral que tendría que ser ejemplo de excelencia académica, de compromiso cognitivo, de defensa de la autonomía universitaria, de defensa de la libertad de cátedra,
y del cambio político y económico del país por ese camino, por el camino de la excelencia académica. Y en ese sentido, pues nos debemos a la reforma universitaria, ¿no? El deber ser universitario a menudo se entiende como una retórica vacía, una retórica güera, ¿no? De que debemos ser esto, debemos el otro, debemos. Y entonces el deber ser se va volviendo un sonido en un ambiente hueco, en un ambiente vacío, ¿no? Como quien aplaude debajo de una cúpula, en una iglesia. Solo se oye el eco y el eco se desvanece. Para que se genere de verdad una moral universitaria, tenemos que conocer nuestra historia, la historia de nuestro país y la de nuestra universidad, porque al conocerla vamos a saber de qué somos producto. Y al entender de qué somos producto, nos vamos a enorgullecer de ese proceso que lleva hasta nosotros. Y naturalmente, de forma muy espontánea y natural, vamos a generar un deber ser. Yo me debo a este pueblo que me formó, yo me debo a esta universidad que tiene una trayectoria, yo me siento orgulloso de ser parte de esta universidad. En este momento, nuestra universidad no es lo que fue, sin duda. Y ya son muchos años, de 1981 para esta parte, y no hemos sido capaces de restituirle el lugar que tenía en 1980. Esto se debe también a que la universidad tiene enemigos, ¿no? La quieren privatizar, los neoliberales la quieren privatizar. Desde 1981, los partidos políticos penetraron la universidad y actualmente tienen mucha injerencia en el ejercicio del poder interno de muchas unidades académicas. Muchísimas unidades académicas, sus élites de poder, digamos, sus juntas directivas, etcétera, tienen influencia de partidos políticos y se deben a los intereses de ese partido. Esto es un vicio imperdonable e intolerable que moralmente nosotros debiéramos sentirnos obligados a terminarlo, ¿no? Lo único que debe regir una universidad es su autonomía, o sea, el interés sobre sí misma, sobre su crecimiento como una institución de altísima excelencia académica. Eso, la excelencia académica, la criticidad del pensamiento crítico, ahí está el poder político de una universidad pública. Y no en compadrazgos con políticos que, como todos sabemos, en un Estado que es corrupto, porque responde a un sistema económico corrupto que necesita de un Estado así para seguir existiendo, si la universidad se hace parte de eso, obviamente se pone de tú a tú con diputados, con ministros, con todo tipo de funcionario público corrupto. Ustedes saben que tenemos un problema con el presupuesto actualmente. Es una manera de mantener a la universidad sin crecer académicamente. Un profesor universitario debe ser una persona que tenga el suficiente tiempo para preparar clases, para darlas, para atender estudiantes, para investigar, para publicar, etcétera. Pero el criterio de un profesor horario, pues impide que uno le pueda exigir a una persona que tiene 1 o 2 horas en la universidad que tenga excelencia académica para enseñar su curso. ¿Cómo, no? Si tiene que trabajar en otras 3 universidades o en alguna otra cosa. Eso, dignificar al profesor universitario, la carrera docente universitaria, ¿no? Que sea una carrera, una meritocracia, que es lo que es en las universidades, en las mejores universidades del mundo, ¿no? El profesor se va ganando su estatus. ¿Y cómo se le evalúa? ¿Por su docencia?
por lo que publica, eso es importantísimo, por sus publicaciones, ¿no? Por sus actividades académicas, así se le valora y entonces va subiendo en el escalafón hasta llegar al máximo. Algunos se retiran sin llegar al máximo, se retiran con un salario. Un ejemplo, Estados Unidos, ¿no? El primer grado es assistant professor, el segundo es associate professor, algunos se retiran ahí. Y el otro es el full professor, ¿verdad? Que tiene el salario más alto. Y a eso aspira un profesor universitario, a hacer méritos para el ascenso. Pero en nuestras universidades eso no ocurre. Y eso nos mantiene en una permanente crisis. Y a mí me parece que moralmente nosotros debemos luchar para erradicar eso. Una de las luchas es por el presupuesto, otra es por la ejecución correcta del presupuesto, otra es la reforma universitaria que nos permita salir ya del eclecticismo, salir ya de las mediocridades intelectuales que campean a menudo en la universidad y volver a ser lo que la universidad fue, ¿no? Una de las mejores universidades de América Latina y sin duda la mejor de Centroamérica. Que es difícil, por supuesto que es, ¿no? Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, para recapitular y terminar, mi visión del estudiante universitario como un ser moral tiene que ver con el carácter público, autónomo y libre de nuestra universidad, ¿no? Y mi visión de un profesor universitario como ser moral también, ¿no? El ejercicio responsable de la libertad de cátedra. Libertad de cátedra no es hacer lo que me dé la gana. La libertad de cátedra está restringida por el estatuto interno de la universidad, por la ley interna de la universidad. Y tampoco moralmente me permite llegar y no dar clase, o llegar y platicar, o, digamos, relajar la enseñanza hasta el extremo de caer en amiguismos con los estudiantes, porque eso es corrupción, ¿no? Y lo digo porque pasa. La libertad de cátedra es la libertad sagrada que tiene un profesor de decir lo que piensa. ¿Pero para qué lo va a decir? Para formar estudiantes, no para que piensen como él, sino para que piensen como ellos. Les va a enseñar a pensar por sí mismos. Y eso no se logra por medio del eclecticismo diciéndoles, aquí hay 10 teorías, escoja usted la que más le convenga. No, el deber es presentar esas teorías con criterio histórico. Esto surgió aquí, esto surgió allá, esto influenció a esto influyó a lo otro, y esto tiene más importancia que esto porque esto tuvo mucha más injerencia en tales hechos históricos, determinó la historia, mientras que esta teoría se perdió. Enseñar las jerarquías teóricas, no ponerlas todas para que la gente, no son latas de jugos Kerns, no son latas de sopas Campbell's, ¿no? Esa es la moral. Entonces, mi visión es moral. Puede haber otras, obviamente, ¿no? Pero es moral porque siento que es una de las mayores necesidades que tenemos en esta crisis paradigmática, y que la moralidad, los valores humanos, que no tienen nada que ver con la religión, relativos a la solidaridad con la especie, son las que nos van a permitir edificar un nuevo paradigma. Y una de las instituciones indicadas para hacer esto es la universidad, justamente, ¿no? No el ejército, no el Ministerio de Desarrollo, no, es la universidad como espacio de ejercicio de la ciencia y de la cultura. Bueno, ya son las 6, yo la dejo aquí por si alguien tiene algún comentario o pregunta que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, por favor, active su micrófono y directamente, o si no, la podemos colocar en
Pues tenemos felicitaciones hacia usted, doctor. Quiero agradecerle nuevamente la disposición para estar con nosotros acá en CUNSAC. Como siempre, pues una magnífica participación y queremos felicitar a las personas, a los estudiantes que la próxima semana pues vamos a estar dentro de la universidad teniendo algunas actividades virtuales con relación a la celebración del Día del Estudiante, ¿verdad? Así que nuevamente muchas gracias, felicitaciones, nos dicen acá en el chat, tenemos amigos también desde Jalapa, teníamos amigos de Jutiapa, de Quetzaltenango, tenemos invitados de Centroamérica, teníamos 2 personas de El Salvador, que muchas gracias a todos nuevamente por su participación y su entusiasmo por estar con nosotros acá. Pues muchas gracias y espero que se conecten dentro de 8 días, que vamos a hablar de intelicidio, ¿verdad, licenciada? Así es, vamos a hablar sobre intelicidio. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y que pasen feliz tarde. Gracias. Master. ¿Qué hiciste? querés? Master. ¿Qué hiciste?